En este vídeo vamos a ver la numeración de los bornes de conexión de los aparatos eléctricos en la representación en los planos de máquinas y demás. Entonces aquí tenemos un guardamotor con su protección térmica y su protección magnética. Se representa por la letra Q, los bornes de entrada serían 1, 3 y 5, 1, 3 y 5 que vienen de la línea 1, línea 2 y línea 3. A la salida tendríamos los bornes 2, 4 y 6. Bornes pares abajo, bornes impares arriba. Luego si nos vamos al contactor, se representa por la letra KM, es un número, no tiene función de protección, solo de entrar, conectar y desconectar. Y los bornes de entrada siguen siendo los impares, 1, 3 y 5, y los de salida los 2, 4 y 6. Por último, en esta hoja tenemos el motor. Las bobinas de entrada serían U1, V1, W1. Si utilizáramos las de salida serían la U2, V2 y W2. Si está puenteado con plaquetas, pues no aparecen en el plano. Vamos a ver ahora los contactos. Si tenemos un pulsador cerrado, vamos a utilizar los números 1 y 2. Un pulsador cerrado. Si es un pulsador abierto, el 3 y el 4. Si pasamos a los contactos, tendríamos 1 y 2 para un contacto cerrado, siempre que sea cerrado 1, 2, siempre que sea abierto 3, 4. Si estos dos contactos se funden en uno y tienen un borne común, el 3 desaparece. Y se queda el 1 como común, el 2 como cerrado, que sería el primer contacto, y el 1, 4 como abierto, que sería el segundo contacto. Esto en cuanto a estado cerrado o abierto, pero si en un aparato hay más de un contacto, necesitaremos otro número delante para identificar el orden del contacto. Vamos a ver este ejemplo en el relé de aquí. Tenemos que este sería el 11, es el común, porque es el primer contacto. 1 porque es cerrado, 1, 2, y 1 porque es el primer contacto. Luego aquí tendríamos el contacto 2, el contacto 3 y por último el contacto 4. El 1, el 11 y el 12 es el cerrado, el 11, 14 el abierto. 41, 42 el cerrado, 41, 44 el abierto. Lo mismo lo podemos ver en este relé de aquí. Únicamente tiene dos contactos y ahí nos marca ya cuál es el común, el abierto y el cerrado. También en la ficha adicional del guardamotor tendríamos 31, 32 el cerrado, 43, 44 el abierto. Muy bien, si seguimos con los contactores, aquí tenemos dos contactores, se representan con la letra KM y entonces el contacto abierto va a ser el 13, 14. ¿Ves? Aquí tenemos el abierto 3, 4, pero como es el primer contacto, 13, 14. El segundo contacto, que va a ser el 2, como es cerrado, le añadimos el 1, 2, 21, 22, nos indica que es un contacto cerrado. Este contactor tiene las tres cámaras principales y un auxiliar que sería, como es abierto, el 13, 14, solo tiene uno. Esto sería la bobina, lógicamente, A1, A2, igual que aquí, A1, A2, la bobina. Y a este contactor le podemos añadir una cámara auxiliar que nos añade más contactos. El contacto 5, el 6, el 7 y el 8. Y con el segunda cifra que nos dice si es abierto o cerrado. 53, 54 es abierto, 61, 62 es cerrado, 71, 72 cerrado, 83, 84 abierto. El 9 no se debe utilizar en contactos de cámaras auxiliares porque lo vamos a reservar para los relés de protección. En el caso de utilizar relés de protección o temporizadores y demás, se reservan los números 5 y 6 para el contacto cerrado y 7 y 8 para el contacto abierto. Otra vez, si se suman y solo hay un común, entonces desaparece el 7. Y nos queda 5, 6 y 5, 8. Esto si hubiera solo un contacto, pero si hay más de uno tenemos que añadirle el número. Aquí tenemos, por ejemplo, en el temporizador, que tenemos el contacto, vamos a ponerlo bien, tenemos el contacto 15, 16, 18, sería el primer contacto, y el segundo sería 25, 26, 28.
Hemos dicho que el 9 se reserva para los relés de protección y este tiene dos contactos, el 95-96 cerrado y el 97-98 abierto.